Son imágenes de este miércoles en Málaga, en el sur de España. Calles inundadas, ríos desbordados y esta vez ni una sola víctima mortal. Esta vez las alarmas se dieron con antelación suficiente. Se evacuó a miles de personas y se cancelaron las clases. Imágenes que nos va a dejar con mayor frecuencia el cambio climático, según los expertos. Entre las prioridades de la conferencia del clima COP29 y en un contexto de emergencia climática, también se habla de las inundaciones récord en España, de sus consecuencias y de la necesidad de aumentar la financiación para hacer frente antes y mejor a futuros desastres naturales. Desastres que sabemos se van a repetir más y con mayor intensidad. Además de Málaga, también Valencia volvía a estar en alerta esta semana por fuertes lluvias. Por suerte la situación no fue a más, pero sí la angustia. El susto sigue en el cuerpo y la desolación de hace 2 semanas también. Unas inundaciones ya históricas y nefastas que dejaron más de 220 muertos. Aún hay desaparecidos. Calles convertidas en ríos de agua, lodo y escombros. Miles de viviendas, comercios y vehículos arrasados y destruidos. La Dana se lo llevó todo por delante. Las tareas de limpieza y reconstrucción continúan y la búsqueda de responsables también. ¿Se ha aprendido la lección? Soy Ana Plasencia, bienvenidos. Conversamos hoy con el periodista, documentalista y productor Arturo Lescano en Madrid. Tiene una larga trayectoria como corresponsal en América Latina y en España. Bienvenido, Arturo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Arturo, fuiste corresponsal en América Latina durante más de una década. Viviste, cubriste terremotos, inundaciones, múltiples desastres naturales en Haití, Brasil, Perú, Argentina, Chile. La lista es larga. Todas las comparaciones, quiero destacar eso, son malas, pero hace muy poco también estuviste en Valencia, en la llamada Zona Cero. ¿Qué impresión te llevas? Efectivamente, no es buena cosa comparar porque cada lugar tiene su casuística, digamos, pero para alguien que reside y que es español y acude a un desastre de esta magnitud, pues apenas a 300 kilómetros de donde estoy, en Madrid, pues evidentemente el impacto es muy fuerte. Insisto, son escenas que no se pueden comparar, pero cuando uno ve pues la riada arrasando no solo lo que se dio en llamar la zona cero, el pueblo de Paiporta, sino un área muy, muy grande que afecta a cientos de miles de personas en la zona sur de Valencia, uno se da cuenta, bueno, pues de la desgracia, de las vidas arrasadas, que eso es lo que más impacta cuando uno habla y recoge las historias, pues de todo tipo, desde los supervivientes hasta las familias de las víctimas, lo que cuentan y lo que tienen necesidad, sobre todo, de contar, Ana, porque aquí ya, según pasan los días, lo que importa también es gestionar desde lo psicológico, pues todo lo que le ha ocurrido a una población. Esto es importante saberlo para todos los que nos ven, que está en cierto modo y muy entre comillas acostumbrado a que todos los años, especialmente en primavera y en otoño, pues se dé un fenómeno no tan extremo, pero sí conocido como la gota fría aquí, en la que las masas de aire helado caen sobre el mar caliente, recalentado, digamos, del verano y produce fuertes lluvias. Nada parecido a lo que había sucedido esta vez y con esa impresión yo me vuelvo. Eso que llaman la distancia emocional hace que uno proyecte, evidentemente, pues esa desgracia ajena, pero vivida como propia y, por supuesto, pues como periodista y a pesar de haber cubierto muchas cosas, uno se vuelve con el corazón encogido. Esta semana hubo un nuevo episodio, además de fuertes lluvias e inundaciones en España que golpearon sobre todo Málaga en el sur. No fue tan destructivo como el del 29 de octubre. Funcionaron mejor las alertas. Hablando de la gente y de cómo se gestiona toda esta crisis, ¿se aprendió de los errores de hace 2 semanas? Sin duda es lo primero que pensamos, ¿no? Cuando muchos de los que vivían pues, en Málaga, también en Valencia, en todo el litoral sudeste de la península ibérica, vieron cómo en los móviles, en los celulares, les aparecía la alerta que no apareció con la misma celeridad el 29 de octubre, el ya fatídico 29 de octubre que provocó la Dana en Valencia, de lo que estamos comentando. Esa alerta que llega a todos los celulares desde la gestión de pues de emergencias de la comunidad autónoma en cuestión, pues hizo que todos pensáramos que efectivamente se había aprendido la lección. Lamentablemente, después de
más de 200 muertos y de toda esta desgracia que estamos comentando, pero todo funcionó muchísimo mejor. En Málaga, a pesar de ser una ciudad muy populosa y que se inundaron barrios enteros, veíamos imágenes pues quizás muy impactantes, pero en la que no se veía personas en la calle, en la que apenas se veían personas en sus vehículos, da una pista. Y en Valencia, hacia donde se trasladó el fenómeno meteorológico a lo largo de las horas, ocurrió lo mismo. Vimos cómo había una prohibición expresa por parte del gobierno valenciano, en este caso, del tráfico rodado privado. Imagínate lo que estamos hablando, de que no se deja a las personas subirse a los coches porque esos coches fueron en realidad, en vez de una vía de escape, una trampa mortal en el día 29 de octubre. Así que para contestar a tu pregunta, Ana, yo creo que sí, al menos en este momento en que todavía no hemos salido del trauma, vemos que la lección al menos pues, ha servido para algo. Y en ese momento en el que no hemos salido del trauma, Arturo, ¿en qué situación están ahora los vecinos en las zonas afectadas de Valencia? Aún queda mucho por hacer. ¿Qué cuentan? Pues queda muchísimo por hacer, aunque parezca mentira, porque pasan los días, pasan ya las semanas, y sin embargo, cualquiera que vaya a todos esos pueblos, insisto, que son prácticamente barrios, ciudades dormitorio de Valencia, impactantes para quien conozca la ciudad, porque es simplemente atravesar el antiguo cauce del río Turia, que ahora pues, está atravesado por vías de alta capacidad de tráfico. Enseguida se encuentra con los pueblos de Paiporta, de Massanassa, de Benetússer, de muchísimos otros que están todavía pues prácticamente igual que en los días posteriores al 29 de octubre, enfangados hasta arriba, con enseres privados, particulares en las calles, con coches todavía amontonados, con garajes que si bien han sido drenados en gran parte todavía quedan anegados. Mucha gente se pregunta por qué pasa todo esto, pero es verdad que es muy difícil ya no solo acceder a las zonas, sino bueno, pues que haya la posibilidad de mover, por ejemplo, algo tan simple como coches privados que tienen carteles donde se pone, donde los vecinos que han llegado a rescatarlos dicen no llevárselo porque funciona. Bueno, son casos que nos hacen pensar lo difícil de la gestión cuando se trata de una zona tan hiperpoblada, en zonas que sabíamos eran inundables desde hace décadas y que por el desarrollo mismo de la región pues ha producido o ha contribuido también a este desastre. El presidente de Andalucía decía que ante esta catástrofe todos tienen que hacer, cito, un examen de conciencia y analizar los servicios de emergencia. ¿Se ha hecho, crees, un examen de conciencia? Bueno, el examen se ha hecho sin duda. Otra cosa es cómo se traduce, ¿no? A lo práctico. Es verdad que toda esta desgracia, lamentablemente, que estamos comentando día tras día, está atravesado por el eje político, o más bien partidista, no de la política, desde las políticas que se deberían implementar para mejorar, pues, por ejemplo, la gestión de las emergencias, sino pues todo ese ruido que acompaña al debate diario. En el caso de España, bueno, pues por las hechuras del Estado, que viene a ser un Estado casi federal, un Estado autonómico, en el que, dependiendo del grado de la alerta, es la comunidad autónoma, en este caso Valencia, o como mencionabas, Andalucía, en el caso de la Dana de Málaga más reciente, pertenece a la comunidad autónoma la capacidad de gestionar esa emergencia y no permite, por ejemplo, por ponerte un ejemplo claro de una emergencia pues de más entidad, que el ejército sea el que se encargue de manejar esa emergencia. Ese ha sido uno de los debates y que sin duda traerá cola pues, a través de las nuevas legislaciones que con el paso del tiempo con seguridad por lo menos se debatirán. Pero insisto, todo está atravesado por el ruido, por el debate, llamémoslo así, político, y mientras no haya esa sensación de que todos reman a la vez, pues quizás tardemos en ver, más allá del examen de conciencia que mencionabas, pues resultados en lo práctico. Me gustaría ahondar un poco más ahí, si te parece, porque ya lo estás comentando tú, sigue la lluvia de críticas, el enfado, la desolación, no solo porque se avisó a la gente demasiado tarde, sino también porque a lo mejor la ayuda del ejército faltó y había gente que estuvo días, por ejemplo, sin agua y sin productos de primera necesidad. Continúan las críticas, el enfado de los españoles contra la gestión de esta catástrofe. Me pregunto, ¿se están investigando posibles responsabilidades? Bueno, no hay una investigación judicial en curso contra nadie en particular o contra una administración,
puede ser que ahora que ya están sobre terreno, pues oficinas móviles del gobierno para gestionar indemnizaciones y demás ayudas, puede que haya en algún momento algún tipo de investigación, como digo, pero más allá de lo judicial, lo que no se apaga, Ana, es ese enfado, esa indignación popular, y yo te lo puedo decir después de haber estado allí, de la impotencia de gente que, más allá de no haber tenido a lo mejor que lamentar daños personales o familiares, sí ve como su negocio se ha arruinado. Gente que me decía, llevo 20 años pagando pues el crédito del negocio que intenté levantar y ahora tengo que empezar de cero. No sé cómo va a ser. No saben a quién, digamos, echarle culpas, pero creo que está en la memoria de todos, al menos en España, la visita de las principales autoridades en España, el presidente autonómico, el presidente del gobierno español y los jefes de Estado, el jefe de Estado, el rey de España y también la reina, que acabó en el momento quizás de mayor efervescencia de indignación, bueno, pues con todos esos incidentes que ya conocemos. Pero pasan los días y la indignación continúa. Y yo diría, ya no hacia un lugar o hacia otro, sino que simplemente quieren respuestas y resultados para que esto no vuelva a suceder. Vamos a recordar quizás, para quien no lo sepa o no viera las imágenes, aunque no lo creo porque dieron la vuelta al mundo, cuando fueron lanzados con objetos y con barro justo en el momento de mayor efervescencia, como dices tú, después de esas fatídicas inundaciones del 29 de octubre, cuando estuvieron en Paiporta Sánchez Masón, que es el presidente de la Generalitat Valenciana, y los reyes de España, como mencionas. Arturo, con la COP29 en Azerbaiyán como telón de fondo, ¿hay debate en España sobre el cambio climático o es demasiado pronto porque ahora la necesidad está en otro lado y en recibir esa ayuda? Bueno, sí lo hay debate porque lo ha habido antes de esto que podríamos llamar consecuencia, si bien puede ser a su vez causa de un mayor debate. Si echamos la vista atrás, pero apenas 2 meses, Ana, día tras día en la prensa, expertos, también análisis, datos, periodismo de datos en los que se habla de registros meteorológicos, se decía que el mar Mediterráneo nunca había tenido la temperatura de este año y que era más allá de una anomalía, que parecía empezar a ser algo habitual. Cuando el mar se calienta tanto, lo que puede provocar cuando las temperaturas en la atmósfera empiezan a enfriarse, a bajar, como es el caso de este otoño, pues puede ocurrir que esa gota fría a la que hacíamos referencia al principio se convierta en esa dana mortal que no solo ha afectado a España, hemos visto en días pasados que ya llegaba a Sicilia también, y por lo tanto eso pues aviva el debate. De nuevo, atravesado por la política, puesto que unos toman posición en un sentido o en otro, pero creo que a nadie se le puede escapar que más allá de la recurrencia del fenómeno meteorológico a lo largo de las décadas, de los siglos, esta vez te lo cuentan, a mí me lo han contado gente de 80, de 90 años en la propia zona cero, jamás habían vivido nada igual. Y lo que quiere otra vez la gente es que haya respuestas. Si hay un cambio climático en curso, que se operen pues, las previsiones para que no vuelva a suceder algo tan arrasador como lo que estamos comentando, Ana. Esperemos que así sea, Arturo. España, Europa, América Latina y el mundo hacen frente como pueden a los estragos del cambio climático. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer. Gracias, Arturo Lezcano. El placer es mío. Gracias.